Estamos con Tomás Gónima y mi nombre es Felipe Castro. Vamos a desarrollar el tema de la democracia y su relación con los sistemas de representación y la relación que puede tener en este caso con la desigualdad. Desde nuestro punto de vista, nosotros encontramos que existe una relación directa entre la representación, la calidad de la representación y la democracia y la relación con, en este caso, la desigualdad. Entonces, desde esa perspectiva, quisiéramos analizar Ecuador y Colombia y analizar la situación de estos países y ver cómo estos dos conceptos están relacionados. Muy buenas noches para todos. Gracias por la presentación, Felipe. La intención de explicar un poco estas temáticas es para conocer a ver si, reforzar o argumentar la hipótesis de que si la representación política o el sistema representativo puede profundizar o puede contrarrestar la desigualdad. En este caso, los casos que ya había mencionado, de Colombia y Ecuador. Entonces, con base a ello, hay que iniciar pues con ciertas preguntas. Muy buenas. Me parece que de alguna manera los políticos al momento de pedir nuestros votos también nos piden a cambio de algo, ¿no? Que es sobre todo mejorar nuestras condiciones en la sociedad, establecer de alguna manera mejora en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la economía. Y por lo tanto, me parece que hay una relación directa entre votar y la reducción de la desigualdad. Sin embargo, no simplemente se reduce, en este caso, al acto de los ciudadanos y las personas a votar. Y por eso creo que desde esa perspectiva podemos hablar de dos casos, que es de Ecuador y Colombia, porque podemos encontrar que son dos democracias que tienen reconocido un sistema, en este caso, de participación y de representación, pero que también tienen y enfrentan retos relacionados con sus desigualdades y necesidades sociales. De alguna Verdad, creo que es de los autores o de los teóricos que explican un poco mejor el tema de la representación y la participación en la democracia, ya que la democracia se debe permitir formular preferencias, expresarlas y recibir un trato igualitario, y que este sistema de la poliarquía que Dahl menciona reiteradamente de que va más encima de la democracia, exige debate público y participación. Es decir, que los ciudadanos no solamente sean meros organismos que solamente depositan el voto, sino que también hagan esta responsabilidad o esta accountability hacia los políticos que en teoría los están representando. Aquí también me permito incluir a Giovanni Sartori, porque la representación, él considera que la representación es necesaria en las democracias modernas, pero que la legitimidad de este sistema depende de la receptividad de esta rendición de cuentas y una posibilidad de remoción de los cargos públicos hacia los políticos como tal. Entonces, el problema como tal no es la representación o el sistema ideal para para una democracia, sino de que muchas veces la representación puede llegar a ser descontrolada, puede llegar a no tener una respuesta efectiva por parte de la ciudadanía y también sin inclusión, que no los ciudadanos de un país no ven representadas sus preferencias o no ven representados las demandas que por lo general suelen acudir o requerir ante estos políticos que operan bajo este sistema de representación o este sistema de participación. Así que aquí podemos entrar un poco más, ya que tú, Felipe, sabes un poco más de este tema, sobre cómo es esta relación entre democracia y desigualdad. ¿Verdad? Gracias, Tomás, porque tú creo que con la última parte que tomas al abordar Sartori en relación a la legitimidad, en este caso de los sistemas políticos y en este caso de los sistemas democráticos de forma mucho más específica, esta idea de el receptar y escuchar al electorado como un elemento fundamental
Me parece que es la puerta de entrada para analizar otra de las problemáticas, porque si nos podemos preguntar, ¿qué pasa si es que estamos dentro de una sociedad que tiene carencias, que tiene una necesidad material de satisfacer justamente esas problemáticas? Necesita justamente el sistema político y el sistema democrático como para poder de alguna manera mejorar estas condiciones y cambiar esta situación. Y ahí me parece que podemos ir abordando algunos elementos que sobre todo desde la ciencia política se ha venido analizando en esta relación entre democracia y desigualdad. Partiendo por el hecho de que primero la igualdad política no es lo mismo que igualdad social. Tomando, por ejemplo, a Adam Cherbotsky cuando menciona que, por ejemplo, los sistemas políticos parten de la idea de que todas las personas son un voto y que esa igualdad, en este caso formal, es necesaria a efectos de, por ejemplo, manifestar estas preferencias dentro de este sistema político, o el tema de la pluralidad que tú mencionaste, haciendo relación a Dahl y a Sartori. Es importante que parta por esta idea del anonimato, en la idea de que la ley va a tratar a todos por igual, pero esto como una perspectiva sobre todo eminentemente política. Y por otro lado tenemos el tema de la igualdad social, es decir, todas estas características, todas estas condiciones que pueden tener las personas ya, si se quiere decir, en la vida cotidiana y en la realidad que de alguna manera puede tener algún tipo de impacto cuando nosotros tratamos de garantizar esta igualdad formal propia de los sistemas, en este caso, políticos. Y ahí es cuando, por ejemplo, Seroski habla de una preocupación y es cuando existe esta desigualdad social y cómo puede afectar, por ejemplo, a los resultados del proceso electoral. Es decir, ¿qué pasaría si es que las personas con menos recursos económicos pierden esta posibilidad de votar? Ya sea por las condiciones del sistema o ya sea por condiciones estructurales que le impide justamente ser tratado con esa igualdad política que buscan los sistemas. Y por otro lado, la posibilidad de influencia de personas que pueden tener mayor capacidad económica para, en este caso, influenciar en la toma de decisiones y intervenir en este sistema político. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver cómo esta desigualdad social tiene efectos directos justamente con la igualdad política. Y tomando, por ejemplo, a Tilly, por ejemplo, que él menciona él analiza, por ejemplo, en el apartheid en Sudáfrica y de cómo el tema de esta configuración de la sociedad, y de esta división de la sociedad a partir, por ejemplo, de una categoría como puede ser la etnia o puede ser el color de la piel transferida al ámbito de la toma de decisiones políticas, justamente mina esta legitimidad de los sistemas democráticos y él incluso habla de procesos de desdemocratización en la cual la toma de decisiones, en este caso de las autoridades, se sustenta principalmente en las consideraciones sociales, es decir, se desfigura esta diferencia entre igualdad social e igualdad política y por lo tanto tiende a minar esta legitimidad de la que tú hablabas en relación a los sistemas democráticos. Entonces, ahí podemos ver esta relación directa entre democracia y entre desigualdad social. Entonces, Y es que la relación entre la desigualdad y la representación se presenta más que todo en el caso de Colombia, por ejemplo, ya que para el caso de Colombia tenemos de que hay instituciones de control relativamente estables y que hay una tecnocracia que permite la continuidad en políticas públicas, que muchas veces no son aplicadas al público, de un público determinado. Pero también se profundiza mucho la desigualdad porque hay mucha desigualdad territorial en el caso de Colombia. Esto es, bueno, ya lo había señalado con Tilly, pero lo vuelvo a resaltar, de que hay desigualdades categoriales, de acuerdo a la región, de acuerdo a la etnia, de acuerdo también a las creencias religiosas, que se interpretan de cierta forma como un acceso desigual al Estado, a todos los servicios que provee el Estado como tal. Entonces, como los partidos funcionan con redes clientelares de corrupción y de muchas veces también con una falta de representación, esta demanda no llega al centro como una política pública que represente a estas minorías que muchas veces no se ven representadas, valga la redundancia.
sino de que se mantiene y hasta se perpetúa una estructura de desigualdad que muchas veces suele ser intacta. Para el caso de Ecuador, cambia un poco porque Ecuador es un poco distinto a Colombia, ya que ha tenido periodos con una alta inversión social, pero también dependiendo mucho del liderazgo, es decir, de presidentes que han sido caracterizados por su carisma. Podríamos pensar, por ejemplo, en Rafael Correa como un ejemplo práctico de esto. Pero también vemos de que muchas veces estos liderazgos carismáticos generan una fragmentación y una personalización de la política, de acuerdo a lo que señalaba Giovanni Sartori. Como no hay partidos sólidos o partidos programáticos que tengan unas bases, tengan establecidos unos principios como tal, esa representación pierde receptividad. Es decir, de que muchas veces los ciudadanos o los grupos sociales no ven representadas sus demandas, sus necesidades y demás. Entonces, por ello, la política se vuelve de cierta forma un escenario de confrontación y depende de la figura muchas veces del presidente que genera de que estos procesos para frenar la desigualdad terminen siendo no a corto plazo, sino que sean a largo plazo. Por lo tal, aquí hay que mencionar un poco a José Nun, ya que señalaba de que esta falta de intermediación sólida hace que las demandas se expresen mucho mediante la protesta extrainstitucional, es decir, no desde las instituciones, sino también como una forma de control o una forma de respuesta ante la ausencia del Estado como tal. Entonces, con base en ello, eh, podríamos señalar de que Colombia y Ecuador comparten cuatro dimensiones que las hacen de cierta forma una relación estrechamente vinculada entre la representación y la desigualdad, que son la dimensión de los partidos, la dimensión del sistema electoral, el control democrático y esa canalización de las demandas sociales. Con base en ello, se podría analizar, por ejemplo, para el caso de Colombia, la relación entre la desigualdad territorial, esa representación política y las demandas sociales que los actores tengan. Mientras tanto que en Ecuador se puede analizar la crisis de partidos, la representación muchas veces se vuelve personalizada y esa dificultad para construir una intermediación entre ciudadanos y políticos o representantes como tal que sea sostenida y que sea a largo plazo. Entonces, el foco como tal en los dos casos debe ser cómo esta desigualdad se convierte o no se convierte en una influencia política que sea desigual. Entonces, de cierta forma, aquí podría señalar de lo expresado por Guillermo O'Donnell, que también ha hablado mucho sobre el tema de la desigualdad, de que la ciudadanía tiene que eh, tener como requisitos mínimos una capacidad de agencia, es decir, una capacidad de favorecer sus demandas, sus preferencias y también unas condiciones sociales para ejercer derechos. No podemos hablar de un sistema democrático que sea igualitario si no se tienen las condiciones necesarias para que estos actores puedan favorecer o fortalecer sus demandas frente a quienes los representan. Lo mismo señalaba José Nu, de que el problema como tal no solo obedece a los casos de Colombia y Ecuador, sino también al contexto latinoamericano, porque se traduce como esa combinación de desigualdad, de muchas veces condiciones de pobreza, de la polarización electoral y la exclusión social. Pero en ese sentido, Felipe, yo quería preguntarte cómo se procesan estas demandas sociales con base a la desigualdad para los casos de Colombia y Ecuador. Ujú. Para un poco seguir en este diálogo, y me parece también que aporta mucho la pregunta que acabas de hacer. Yo creo que parto por algo que tú también ya mencionaste del texto de José Nun, y sobre todo una frase que me quedó grabada, que él, tomando a un sociólogo, menciona de esta idea de que se vota pero no se elige. Es decir, no solo basta con tener reconocidos los mecanismos para manifestar estas preferencias, establecer un sistema representativo, sino que es necesario, y me parece que se aplica bastante para los casos de Ecuador y Colombia, esta idea que las condiciones mínimas con las que tienen que gozar los ciudadanos, y nuevamente regresando a Guillermo O'Donnell, esta, esta necesidad de que las condiciones por medios de las cuales puedan ejercer esta ciudadanía tienen que de alguna manera ser garantizados y establecer lo que, bueno, lo que siempre ha habido una discusión sobre, es necesario un piso mínimo, es necesario establecer unas condiciones básicas que permitan de alguna manera a todos convivir en sociedad y de alguna manera legitimar este sistema democrático. Entonces,
Me parece que es necesario fortalecer los sistemas democráticos, pero sobre todo enfatizando en la posibilidad de que las sociedades, sobre todo las sociedades modernas, las sociedades latinoamericanas atravesadas por desigualdad, atravesadas por ejemplo, procesos, en este caso, de despojo o de condiciones mínimas que no han sido satisfechas, y también con condiciones particulares. Tú mencionas, por ejemplo, en el caso de Colombia, el tema de los conflictos territoriales, por ejemplo, la cuestión de del conflicto armado, en Ecuador también, en procesos ahora actuales, como el tema de la presencia del narcotráfico. Me parece que de alguna manera minan y deslegitiman aún más los sistemas democráticos porque primero el Estado pierde capacidad de toma de decisiones y el Estado se ve reemplazado por otras entidades o por otros grupos en esta necesidad de satisfacción de necesidades básicas. Entonces, eso de alguna manera eh, pone en sobredicho esta necesidad de la representación y que, por ejemplo, me parece que a lo largo del tiempo se han visto como algunos pasos en favor. Por ejemplo, puedo mencionar en el caso de Ecuador cómo a través, por ejemplo, del 2008 se estableció una constitución favorable con el ejercicio de los derechos y una institucionalidad que medianamente buscaba fortalecer los espacios de representación, pero que no vino de la mano con procesos políticos que se puedan sostener a través del tiempo. Y que eso, por ejemplo, afectó al sistema de partidos. Hay una personalización en este caso, de las organizaciones políticas y eso ha minado la confianza de la sociedad en estas organizaciones que de alguna manera tienen como tarea principal canalizar esas demandas. Entonces, cuando está minada la legitimidad del Estado porque no garantiza condiciones mínimas y cuando las organizaciones que deben encargarse de representar esos intereses, de que esas preferencias de los ciudadanos puedan canalizarse a través de decisiones, hay una desconexión brutal justamente en esta posibilidad que tienen los sistemas democráticos, en este caso el tema de la representación política, con finalmente esa realidad social en la cual sociedades como Ecuador y Colombia necesitan que se intervenga y que de alguna manera mejoren estas condiciones. Entonces, por esa razón considero que hay que fortalecer, para de alguna manera esperando responder tu pregunta, fortalecer esa capacidad que tienen estas organizaciones de intermediar en el tema de las preferencias con el Estado y que finalmente el Estado retribuya y se retroalimente justamente con estas necesidades a la hora de tomar decisiones a través de sus autoridades. Y es que había mencionado un caso que a pesar de que Colombia y Ecuador pueden tener características muy diferentes respecto a la representación, hay factores como por ejemplo el factor de la violencia, en el caso de Colombia grupos armados, en el caso de Ecuador un poco la violencia por el narcotráfico, que de cierta forma esta situación no ha sido del todo controlada por el Estado y las instituciones, por lo tanto se profundizan muchas condiciones de desigualdad al no tener el mismo acceso, a diferencia, por ejemplo, de las personas que se encuentran en las capitales, por ejemplo, Quito en Ecuador y Bogotá en Colombia, donde, si bien, claro, no hay una seguridad como muy establecida, por ser capitales tienen mayores privilegios respecto a otras regiones del país donde hay presencia de abandono estatal. Esto, de cierta forma, permite establecer una comparación entre ambos países, ya que si bien está establecido de que la democracia representativa no elimina por sí misma esa desigualdad política, esa desigualdad social, se puede también mostrar de que hay una cierta confianza en las instituciones o mostrar de que las instituciones importan o tienen que ser visibles para poder evitar este proceso de profundización de la desigualdad. Por ejemplo, si encontramos que hay sistemas de partidos más programáticos, si los controles electorales son más efectivos, si hay una adecuada rendición de cuentas, si también se favorece la participación social y el acceso a la, plural, a la información, a los medios de comunicación,
pueden impedir de cierta forma de que esa desigualdad se convierta completamente en una desigualdad política, que se traduzca como tal. Entonces, esta comparación no es para establecer de que Colombia está mal o que Ecuador está mal, sino como para identificar estos mecanismos previamente señalados que permiten establecer esa comparación entre ambos países. Y como ideas, ya ideas finales para poder responder la pregunta inicial, es que una conclusión, o puede ser la conclusión principal, es que esta democracia representativa enfrenta la desigualdad, no solo redistribuyendo los recursos, sino también garantizando de que estos sectores desiguales tengan voz, tengan voto, tengan influencia y una capacidad para exigir esa responsabilidad de sus representantes. La democracia, si no tiene una representación efectiva, puede mantener el sistema electoral, pero puede perder todo lo señalado, por ejemplo, por O'Donnell, como la agencia ciudadana, la confianza y la legitimidad, como la habían señalado Cheworski y Sartori. La línea, o bueno, como tal, lo final o el argumento final como tal podría ser de que esta democracia no fracasa únicamente cuando las elecciones desaparecen. La democracia puede verse muchas veces erosionada cuando esa desigualdad decide quiénes pueden ser escuchados, quiénes no, en favor de esa formulación de preferencias. Entonces, Colombia y Ecuador muestran de que la democracia representativa no solamente se evalúa a través de las elecciones, sino también de la capacidad para transformar esas demandas sociales en unas decisiones públicas que tengan una representación, una accountability y una participación de la ciudadanía. Por ejemplo, desde DAL vemos que la democracia requiere inclusión y debate público con base en su sistema poliárquico. Sartori nos señala de que esa representación es necesaria, pero debe ser responsable, responsable claramente con los ciudadanos. O'Donnell señala, pues ya lo había señalado antes, de que los ciudadanos requieren esa agencia y que sea efectiva. Cheworski nos indica que esa igualdad prácticamente políticas no es, básicamente pierde sentido, ya que esa desigualdad social se convierte en una desigualdad que influencia todo el sistema democrático. Y Tilly nos señala de que Tilly nos señala de que las desigualdades categoriales muchas veces dañan esa democratización o los procesos de democratización, como el caso de Sudáfrica, que tú, Felipe, ya habías expuesto. Y también desde José Nun muestra de que el caso latinoamericano es que la exclusión social es una crisis como tal de los sistemas democráticos, de la crisis de desigualdad como tal. Por ello es que hay un problema o el problema como tal, en base a la pregunta, es que no es escoger como tal si es una democracia representativa o una participativa, sino como evaluar o hacer como un análisis de que si esa representación puede controlar el poder, puede canalizar todas las demandas ciudadanas o bueno, de las comunidades y evitar de que esa desigualdad social se profundice o se convierta en una desigualdad política que afecte a todos. Por ello, quería preguntarte como tal, Felipe, como qué conclusiones puedes sacar tú al respecto también de esta pregunta inicial que ya habíamos elaborado y que de cierta forma la podrías aterrizar un poco más para los casos de Colombia y Ecuador. Bueno, yo creo que desde la perspectiva que tú has mencionado, que has hecho un recorrido muy importante sobre los autores que nos sirven para darle, como quien dice, condumia a nuestra discusión. Yo creo que te respondería que sí son necesarias condiciones mínimas para que la democracia no se erosione y que pueda intervenir en esta necesidad que tienen nuestras sociedades de intervenir y de resolver cuestiones, en este caso, de desigualdad social. Me parece por algunas razones importantes y creo que el argumento sobre todo parte primero por el hecho de que los sistemas democráticos, más allá de la manera en cómo se operativicen, es decir, tenemos voto más representativo o tenemos votos en función de candidatos individuales, etcétera. Más allá de cómo se configure, porque obviamente Ecuador y Colombia tienen sus particularidades y tienen diferencias, me parece que su legitimidad parte por el hecho de que puedan dar contestación o que puedan de alguna manera responder a esas necesidades de las sociedades. Ecuador y Colombia son países con necesidades, históricamente han atravesado procesos de desigualdad
Y por eso es que, al menos en nuestras democracias, es necesario que los sistemas políticos puedan responder a esas situaciones. Eso creo que es el primer punto. El segundo punto, me parece que para que puedan responder a esas necesidades, es necesario que se cuenten con mecanismos mínimos en los cuales las necesidades se canalicen, es decir, que exista todo un mecanismo que permita que las personas puedan manifestar estas preferencias, como lo diría en este caso Robert Dahl, y que exista alguien que las pueda acoger. No solo es necesario que se manifieste, porque de alguna manera todos podemos protestar y decir, necesitamos algo, pero es necesario que exista un espacio que pueda canalizar esas necesidades y que posteriormente, una vez que el sistema político dé la legitimidad para que ese conjunto de necesidades se pueda canalizar a través de las herramientas que tiene el Estado como una institución en general, estas se puedan hacer cumplir. Y eso, a su vez, nuevamente retroalimenta, me parece, la necesidad de que la sociedad pueda de alguna manera ser consciente de todo este mecanismo que nosotros tenemos. Quizás es el mecanismo que mejor o hemos visto o hemos considerado que puede canalizar estas necesidades y que a partir, por ejemplo, tomando, por ejemplo, a Tilly al final de su trabajo cuando menciona que el Estado puede tener dos roles. Del uno, reproducir esta desigualdad social a través de una toma de decisiones en las que no garantice justamente esta posibilidad de que la igualdad formal y la igualdad social son distintas, pero también puede intervenir a partir de mecanismos en los cuales puede redistribuir la riqueza que se genera, puede eliminar privilegios, ya sea dentro del aparato político como dentro de las diferentes perspectivas o aspectos sociales que puedan generar desigualdades, y a partir de aquello poder, en este caso, garantizar ese bienestar a la mayor cantidad de personas para finalmente legitimar como tal el sistema. Entonces, creo que ese sería, si se quiere decir, el tercer punto que de alguna manera englobaría lo que al menos en Ecuador y Colombia hemos podido visibilizar, porque tenemos problemas, obviamente hay problemas con contextos en cierto sentido distintos, pero que a la vez, de alguna manera, por la historia compartida, por la cercanía que tenemos, en este caso geográfica, somos países vecinos, podemos de alguna manera retroalimentarnos en esta, si se quiere decir, fortalecimiento de las instituciones a efectos de que respondan a esta realidad. Porque si responden a la realidad, de alguna manera están diciendo que esos sistemas de alguna manera son necesarios y que de alguna manera deben seguir existiendo, porque de alguna manera estamos partiendo por el hecho de la necesidad de sistemas, en este caso democráticos, representativos, y que de alguna manera también garanticen la participación. Entonces yo creería que cerraría las ideas con estos tres grandes elementos que también conectan mucho con lo que tú has mencionado y sobre todo creo que conectan las posiciones teóricas de todos los autores que hemos mencionado. Entonces, yo creería que con eso podemos de alguna manera dar una respuesta a esta pregunta inicial y creo que por eso podemos dar por concluida nuestro diálogo. Bueno, yo cerraría un poco con Sartori, con base de que no solamente esta democracia no profundice la desigualdad a través de solamente las elecciones, sino de que se debe lograr que la representación como tal deba ser receptiva y responsable ante todas estas brechas de desigualdad que se presentan en nuestros países. Y yo creo que básicamente eso sería todo para cerrar, así que pues muchas gracias.